Hola a todos, profesor y compañeros de la asignatura Filogenia y Ontogenia del Comportamiento. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema que es la filogenia y los principales puntos alrededor de esta. Nuestro equipo está conformado por Mirka Velasco, Diana Nájera, Jesús Hernández y un servidor, Nimrod Ascuaga. La palabra filogenia proviene del griego filón, que significa tribu o raza, la raíz gen, que significa producir o generar, y el sufijo ia, que significa cualidad. Esta palabra fue acuñada por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel a finales del siglo XIX. Él se inspiró en su investigación acerca de la teoría evolutiva darwinista, que se encargaba de clasificar a los seres vivos de acuerdo a su origen. Fue ilustrada en forma de un árbol, en la cual el tronco remite el origen común de los seres vivos, y en las ramas las diferentes especies que conocemos hasta hoy en día. ¿Qué estudia la filogenia? La filogenia se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. La filogenia también sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN y otros datos biológicos de interés. Gracias a la filogenia, hoy en día nosotros podemos conocer los cambios que se produjeron a lo largo de la historia en el ser humano, como lo son los cambios anatómicos y morfológicos. Sabemos que toda causa produce un efecto, y estos cambios fueron producidos por 5 causas principales. La primera causa que podemos conocer es la mutación, que ocurre en el momento en el que existe un error en el proceso de la transcripción y traducción de las células. Este error se puede pasar del padre al hijo, y asimismo puede irse de generación en generación. Por ejemplo, si una persona nace con 6 dedos y engendra, existe la posibilidad de que este gen sea un gen dominante, el cual pase a sus hijos la malformación y así sucesivamente se pase de generación en generación. La segunda causa es la selección natural, la cual para Bertrand en el 2001 declara que es la única que provoca la evolución, ya que gracias a este proceso muchas especies han podido sobrevivir, ya que depende del entorno en el que están, van modificando paulatinamente ciertas características, ya sean anatómicas o morfológicas como en este caso, para poder sobrevivir y adaptarse a la zona donde ellos viven. Y estos cambios es posible que los vayan heredando de generación en generación. La tercera causa es el cambio climático, el cual provoca que el ecosistema sea un medio hostil para las especies, lo cual provoca que tengan que evolucionar para sobrevivir. La migración es otra causa, ya que al momento en que las especies se mueven de un lugar a otro, en ciertas ocasiones se llegan a tener relaciones con las especies de dicho lugar, lo cual provoca una variabilidad genética que va cambiando a la especie. La deriva genética es una quinta causa, la cual va reduciendo la variabilidad genética, ya que en la procreación se sortean genes de los padres al ser diploides y solo se toma un alelo de cada uno. En el diagrama de la imagen podemos ver las 5 principales causas que provocaron cambios anatómicos y morfológicos en el ser humano. Como en el caso de la mutación, se sabe que los genes ASPM y ARHCA, P y B, juntamente con el segmento genético del HAR1, mutaron, provocando que la corteza cerebral del ser humano creciera más a diferencia de otros primates. Un efecto producido por la selección natural es el bipedismo y la encefalización, la cual marcó una diferencia entre el ser humano y otros homínidos, permitiéndonos desarrollar más y mejores habilidades que nos permitieron adaptarnos en el entorno en el que se fue desarrollando el ser humano. El cambio climático también ha permitido que penetren más rayos del sol a la Tierra, lo cual sabemos que dependiendo de la zona en la que nos encontremos, vemos que cambia la tonalidad de piel en el ser humano. Estos cambios son gracias a que la melanina que nosotros tenemos en la epidermis protege a nuestro cuerpo, al igual que protege a nuestros ojos de los rayos ultravioletas. La migración también ha provocado un efecto dentro del ser humano. Sabemos que al inicio el ser humano era nómada y actualmente la gente cambia de residencia. Esto provocó que mucha gente se relacionara con la gente originaria y a los lugares en los que llega, lo cual hace que los rasgos físicos se combinen de diferentes nacionalidades. La deriva génica la vemos dentro del ser humano en el momento en el que se separa de los neordentales, ya que los sacos de aire que tenemos en el tracto bucal nos permitió que produjéramos diferentes sonidos vocales hasta llegar a emitir un lenguaje como lo conocemos hoy en día, cosa que en ellos solamente producían bramidos. ¿Cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano? Los celenterios van a ser los primeros animales dotados de un sistema nervioso que prácticamente nada más va a ser una red de células, no van a poseer como tal un ganglio o un cerebro, pero pues sí son células sensoriales que van a responder a estímulos químicos. El sistema nervioso de otras especies primitivas. Aquí vamos a encontrar a los platelmintos, a las planarias y lombriz de tierra. Y estos ya van a poseer ganglios anteriores y ya van a estar dotados de un sistema nervioso central y periférico. En el segundo nivel evolutivo vamos a encontrar a los antrópodos. Su sistema nervioso ya va a tener un cerebro y se va a caracterizar por la capacidad para recibir y transmitir impulsos nerviosos con mucha rapidez para activar acciones para la supervivencia. En el tercer nivel evolutivo vamos a encontrar a los vertebrados. Hablando de la salamandra, por ejemplo, ya va a tener una diferencia de neuronas sensitivas, motoras y autónomas. La corteza cerebral y el cerebro del hombre. El progresivo aumento del tamaño del cerebro comenzó a partir del Australopithecus gracilis, cuando los homínidos se separaron de su ancestro común. En la imagen del lado A se ve el cerebro de un chimpancé, que es mucho más pequeño al
el cerebro de un humano. Lo que ha permitido el alto nivel mental del hombre moderno es el desarrollo de la corteza cerebral. Cuando se da esta separación de los homínidos, se aceleró la expansión cortical y el aumento de volumen y complejidad estructural de los hemisferios cerebrales. Eso permitió el desarrollo mental del Homo sapiens, que le ha permitido adaptarse y dominar todos los ambientes que ha poblado. En el hombre, algunas series de la corteza tienen un desarrollo que no se ve ni en los antropoides más cercanos. Un ejemplo notable es el giro frontal inferior, que pues es el área del lenguaje, y pues como ya sabemos, el lenguaje es lo que nos diferencia, una de las cosas que nos diferencia de otros animales. Similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies. Se cree que la vida comenzó de una célula viva que se generó en un océano primitivo hace millones de años, de modo que se cree que estamos emparentados con mosquitos, gusanos, peces y todas las formas de vida en el planeta. En la imagen el rey representa esta célula de donde se generan todas las plantas y animales. Esta homología es la base para clasificar a los seres vivos de acuerdo a su afinidad filogenética. Un ejemplo son las extremidades de los vertebrados, cocodrilos, aves, ballena, caballo, murciélagos y hombre, que presentan un patrón que incluye los mismos huesos, en posiciones similares con 5 dedos en los miembros, aunque funcionalmente sean diferentes. Las patas del caballo sirven para caminar, el ala del murciélago para volar, la aleta para nadar, una evidencia de un origen común. Existen estructuras vestigiales, como las patas en algunas serpientes indicando que tienen un ancestro con 4 patas. Algunas estructuras son análogas entre animales de diferentes especies, esto es, que evolucionaron de manera independiente pero en ambientes muy parecidos, como las extremidades de un gato y de una mantis religiosa, sin embargo no tienen ancestro común. Un ejemplo de evidencia embriológica entre seres de diferentes especies en ciertas etapas de desarrollo se da entre humanos, peces, cerdos, salamandra, caballo, todos ellos muestran una cola, aunque en el humano no se desarrolla totalmente. Bioquímicamente hay mucha semejanza, todos estamos compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor cantidad oligoelementos. Todos los organismos poseen ADN como material hereditario y los mismos mecanismos de transcripción y traducción. Muchas enzimas y ciclos metabólicos son semejantes como el ciclo de Krebs. Como ejemplo, entre el chimpancé y el hombre, la molécula de hemoglobina tiene la misma secuencia de aminoácidos. Otra semejanza ocurre en la proteína de citocromo C. Está conformada por 104 aminoácidos, y en el hombre, gorila, chimpancé y orangután son idénticos, y solo difieren uno de los 104 aminoácidos con el macaco. Una diferencia importante del hombre con otras especies es el bipedismo. El humano evolucionó incrementando el número de articulaciones en cadera, los pies con una plataforma con arcos que distribuyen el peso entre el talón y los dedos. La zona lumbar sufrió modificación con la curvatura hacia adelante para darle mayor equilibrio. Comportamentalmente, el hombre se guía por la razón y los animales por instinto. El hombre tiene conciencia de sí mismo y los animales no. Ellos no meditan, el hombre sí. El hombre experimenta muchas emociones, los animales no. Ambos tenemos similitudes como recordar, sentido maternal, lazos afectivos con nuestros miembros de familia. Dependemos de agua, luz y aire. Todas estas características que son compartidas nos dicen que tenemos un ancestro común. Les agradecemos mucho su tiempo y atención en nuestra presentación y les invitamos a aportar retroalimentación en el foro correspondiente.